una etapa en la que México llegó a ser el ejemplo del mundo, este país se convirtió en el referente mundial de hacer las cosas bien, un pueblo que había estado por décadas sumido en la pobreza y el estancamiento económico. Ahora podía ver la luz al final del túnel, con un impresionante crecimiento sostenido de entre 6 y 7% al año. Sin duda alguna fueron los años dorados del país norteamericano. Y si alguna vez te has preguntado qué hizo posible este sorprendente periodo de crecimiento económico en México, ¿y fue realmente un milagro o había más detrás de escena? Entraste al video correcto porque hoy responderemos a estas y más preguntas. Antes del milagro mexicano, México atravesaba por un periodo de profunda transformación política y económica. Tras la Revolución Mexicana de 1910, el país se encontraba en un estado de reconstrucción y reorganización. Las décadas de 1920 y 1930 estuvieron marcadas por un proceso de consolidación del poder gubernamental, con presidentes como Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas, quienes implementaron políticas de reforma agraria y nacionalización de recursos clave como el petróleo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, México aún enfrentaba desafíos significativos, incluida la pobreza generalizada, la desigualdad social y una economía predominantemente agraria. La industrialización era incipiente y el país dependía en gran medida de la exportación de materias primas, como el petróleo y la plata, lo que lo dejaba vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. El gobierno mexicano buscaba romper con este patrón dependiente y fomentar un desarrollo económico más diversificado y sostenible. Este objetivo se convirtió en una prioridad durante el periodo previo al milagro mexicano, con la implementación de políticas de desarrollo industrial, programas de infraestructura y la promoción de la inversión extranjera como medio para impulsar el crecimiento económico y reducir la dependencia del país de las exportaciones primarias. En resumen, el contexto en el que se encontraba México antes del milagro mexicano estaba marcado por la búsqueda de estabilidad política y económica, así como por la necesidad de transformar su estructura productiva para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible. Este periodo de transición sentó las bases para el crecimiento económico acelerado que caracterizó al milagro mexicano en las décadas siguientes. Antes del milagro mexicano, México enfrentaba una serie de desafíos significativos que obstaculizaban su desarrollo económico. La economía mexicana estaba altamente dependiente de la agricultura, lo que la dejaba vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a la inestabilidad climática. Esta dependencia agraria contribuía a altos niveles de pobreza y desigualdad social, con gran parte de la población rural viviendo en condiciones precarias. Además, México experimentaba problemas de infraestructura y educación limitada, lo que limitaba su capacidad para industrializarse y diversificar su economía. La falta de inversiones en infraestructura, como carreteras y transporte, dificultaba la movilidad de bienes y personas, mientras que la escasez de mano de obra calificada frenaba el progreso tecnológico y la modernización. Estos desafíos estructurales eran obstáculos importantes para el desarrollo económico sostenible del país. Asimismo, la inestabilidad política y social también constituía un desafío clave. México había atravesado décadas de conflictos y revueltas, lo que generaba incertidumbre entre los inversores y obstaculizaba la implementación de políticas coherentes. La falta de estabilidad política dificultaba la planificación a largo plazo y la ejecución de reformas económicas necesarias para estimular el crecimiento. En conjunto, estos desafíos preexistentes destacan el contexto complejo en el que se gestó el milagro mexicano y la importancia de superarlos para lograr un desarrollo económico sostenible. Ahora bien, hemos visto la situación trágica en la que se encontraba México, pero todo esto estaba a punto de cambiar con la llegada de este hombre, Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, quien ocupó la presidencia de México de 1940 a 1946, fue un líder cuya administración fue fundamental para asentar las bases del milagro mexicano. En un momento crucial marcado por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho implementó políticas que impulsaron el crecimiento económico y la estabilidad del país. Una de las principales contribuciones de Ávila Camacho al milagro mexicano fue su enfoque en la industrialización. Reconociendo la necesidad de diversificar la economía y reducir la dependencia del sector agrícola, su gobierno promovió activamente la inversión en industrias clave como la manufacturera y la energética. Esta estrategia sentó las bases para el desarrollo industrial que caracterizaría al México de las décadas siguientes. Además, Ávila Camacho adoptó políticas progresistas que buscaban mejorar las condiciones sociales y laborales de la población mexicana. Implementó reformas laborales que protegían los derechos de los trabajadores y promovían la sindicalización.
Asimismo, se centró en expandir la educación pública y en mejorar el acceso a la salud, sentando las bases para un crecimiento económico más inclusivo. Otro aspecto destacado del gobierno de Ávila Camacho fue su política exterior pragmática y de colaboración. Durante su mandato, México mantuvo relaciones diplomáticas estables con Estados Unidos y otros países, lo que facilitó la cooperación económica y el intercambio comercial. Esta apertura al mundo contribuyó al crecimiento de la economía mexicana y a su integración en la economía global. Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés ocupó la presidencia de México desde 1946 hasta 1952, un periodo crucial en la historia del país marcado por el impulso inicial del milagro mexicano. Alemán Valdés desempeñó un papel fundamental en la transformación de México en una potencia económica regional, gracias a sus políticas innovadoras y su visión progresista. Una de las contribuciones más significativas de Alemán Valdés al milagro mexicano fue su enfoque en la industrialización y la modernización del país. Durante su mandato, se implementaron políticas audaces para fomentar la inversión extranjera y nacional en sectores clave como la industria manufacturera, la energía y la infraestructura. Estas medidas sentaron las bases para el crecimiento económico acelerado y la diversificación industrial que caracterizarían al México de las décadas posteriores. Además, Alemán Valdés promovió una serie de reformas sociales y educativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población mexicana. Se expandieron los programas de educación pública y se invirtió en infraestructura social, incluyendo la construcción de escuelas y hospitales en todo el país. Asimismo, se implementaron políticas de vivienda para proporcionar hogares asequibles a los trabajadores y sus familias, lo que contribuyó a elevar el nivel de vida de millones de mexicanos. Otro aspecto destacado del gobierno de Alemán Valdés fue su énfasis en la modernización de la infraestructura y el transporte. Se llevaron a cabo importantes proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles y puertos, que facilitaron el comercio y la movilidad de bienes y personas en todo el país. Esta modernización de la infraestructura fue esencial para impulsar el crecimiento económico y la integración regional de México. Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines asumió la presidencia de México en un momento de cambio y transformación, desde 1952 hasta 1958. Durante su mandato, Ruiz Cortines dejó una huella significativa en la historia del país, implementando políticas que contribuyeron al impulso del milagro mexicano y al desarrollo económico sostenido. Una de las principales contribuciones de Ruiz Cortines fue su enfoque en la estabilidad política y la modernización económica. Reconociendo la importancia de consolidar la estabilidad interna del país, su gobierno promovió políticas de desarrollo social y económico que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población mexicana. Se implementaron programas de educación y salud pública, así como reformas agrarias destinadas a aumentar la productividad en el campo y reducir las desigualdades económicas. Además, Ruiz Cortines continuó con el proceso de industrialización iniciado en administraciones anteriores, promoviendo la inversión en sectores estratégicos como la energía y la manufactura. Se llevaron a cabo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo la expansión de la red eléctrica y la construcción de carreteras y puertos, que facilitaron el comercio y la movilidad de bienes y personas en todo el país. Otro aspecto destacado del gobierno de Ruiz Cortines fue su énfasis en la promoción de la inversión extranjera y el comercio internacional. Se establecieron políticas que incentivaron la llegada de capital extranjero y se fomentaron los acuerdos comerciales con otros países, lo que permitió a México integrarse en la economía global y aumentar su presencia en los mercados internacionales. Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos asumió la presidencia de México en un momento crucial de su historia, desde 1958 hasta 1964. Durante su mandato, López Mateos desempeñó un papel fundamental en la consolidación y expansión del milagro mexicano, implementando políticas que impulsaron el crecimiento económico y el desarrollo social en el país. Una de las principales contribuciones de López Mateos al milagro mexicano fue su enfoque en la promoción de la industrialización y la diversificación económica. Reconociendo la importancia de reducir la dependencia del país en sectores tradicionales como la agricultura, su gobierno promovió la inversión en industrias clave como la manufactura y la petroquímica. Se incentivó la creación de empresas estatales y se promovieron políticas de sustitución de importaciones, lo que contribuyó a fortalecer la economía nacional y a aumentar la competitividad de México en el mercado internacional. Además, López Mateos continuó con el proceso de modernización de la infraestructura iniciado en administraciones anteriores, impulsando la construcción de carreteras, aeropuertos y centrales eléctricas en todo el país. Estas inversiones en infraestructura fueron fundamentales para facilitar el comercio y la movilidad de bienes y personas, promoviendo así el crecimiento económico y el desarrollo regional. Otro aspecto destacado del gobierno de López Mateos fue su compromiso con el desarrollo social y la equidad.
Se implementaron programas de educación y salud pública que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población mexicana, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz ocupó la presidencia de México en un momento de continuo crecimiento y transformación, desde 1964 hasta 1970. Durante su mandato, Díaz Ordaz desempeñó un papel clave en la consolidación y expansión del milagro mexicano, implementando políticas que promovieron el desarrollo económico y social en el país. Una de las principales contribuciones de Díaz Ordaz al milagro mexicano fue su enfoque en la modernización y diversificación económica. Reconociendo la importancia de reducir la dependencia en sectores tradicionales, su gobierno promovió la inversión en industrias estratégicas como la automotriz, la petroquímica y la electrónica. Se incentivó la creación de parques industriales y se promovieron políticas de sustitución de importaciones, lo que contribuyó a fortalecer la economía nacional y a aumentar la competitividad de México en el mercado global. Además, Díaz Ordaz continuó con el proceso de expansión de la infraestructura iniciado en administraciones anteriores, impulsando la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos en todo el país. Estas inversiones en infraestructura fueron fundamentales para facilitar el comercio y la movilidad de bienes y personas, promoviendo así el crecimiento económico y el desarrollo regional. Aspectos del milagro mexicano. Cada uno de estos 5 gobiernos contribuyó en mayor o menor medida al crecimiento económico del país. Durante estos mandatos en el país se desarrollaron los siguientes aspectos. Crecimiento económico. Durante el milagro mexicano, la tasa de crecimiento económico de México fue notablemente alta, superando en promedio el 6% anual. Este crecimiento fue impulsado por varios factores, incluida la industrialización, la inversión extranjera y la expansión de la infraestructura. Industrialización. Uno de los aspectos más destacados del milagro mexicano fue la industrialización del país. Se establecieron numerosas industrias manufactureras, especialmente en sectores como el automotriz, textil, petroquímico y siderúrgico. Esta diversificación industrial ayudó a reducir la dependencia de México de la agricultura y a fortalecer su base económica. Inversión extranjera. Durante este periodo, México atrajo una cantidad significativa de inversión extranjera directa. Las políticas gubernamentales promovieron la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía, lo que contribuyó al desarrollo industrial y tecnológico del país. Estabilidad macroeconómica. El milagro mexicano también se caracterizó por la estabilidad macroeconómica, con una inflación controlada y un déficit fiscal bajo en comparación con otros países de América Latina en la misma época. Esto ayudó a crear un entorno propicio para el crecimiento económico sostenido. Aumento del comercio internacional. Durante este periodo, México aumentó su participación en el comercio internacional. Se firmaron acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, lo que facilitó el intercambio de bienes y servicios con otros países y contribuyó al crecimiento económico del país. Si bien el milagro mexicano trajo consigo un notable progreso económico y social, también enfrentó desafíos y críticas como la persistencia de la desigualdad económica y social, así como problemas estructurales que eventualmente contribuirían a crisis económicas posteriores, como la crisis de la deuda de los años 80. Sin embargo, este periodo sigue siendo un hito importante en la historia económica de México y un ejemplo de cómo las políticas de desarrollo pueden influir en el crecimiento económico a largo plazo. Hasta aquí el video de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre economía e historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si tienes sugerencias para futuros videos, no dudes en dejarlas en los comentarios. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima.